¿Qué significa ser embajadora de paz en medio de una sociedad convulsionada por la violencia? Bueno, es una mochila importante, pero en realidad yo te diría que es el reconocimiento de un trabajo que venimos haciendo junto con un equipo del Ministerio de Educación desde hace 10 años. Lo importante de ser psicóloga y trabajar desde la psicología social, el entendimiento de la conducta de los sujetos, es que nos permite también construir políticas públicas educativas, en mi caso, porque trabajo en el Ministerio de Educación desde hace más de 20 años. Y la posibilidad de el diseño de políticas públicas, del sostenimiento en el tiempo de esas políticas públicas educativas, ha permitido que ya a lo largo de estos 10 años, las prácticas de los centros de mediación educativos en cada una de las escuelas primarias de la provincia sea un reconocimiento de un trabajo que tiene no solamente un hacer, sino una fundamentación teórica de por qué lo hacemos así. Así que ser embajadora, él da cuenta de esto, de poder explicarte qué es lo que hacemos, por qué se ha decidido esto, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, cuál es la meta. Y en tu presentación dijiste algo muy importante, que la violencia se aprende. Y como psicóloga social, mi formación desde la psicología social pilloniana, puedo tal vez comentarte que estudia la psicología social, ¿no? Desde dónde es que uno piensa estas prácticas de política educativa y el entendimiento de este emergente social del momento como la violencia. La psicología social estudia la relación dialéctica y fundante, decimos nosotros, entre lo que pasa en el orden social y la subjetividad, lo que pasa en mi mundo interno. Por lo tanto, esa relación dialéctica y fundante de los sujetos no es al margen de las dinámicas de ese mundo externo. Mundo externo y mundo interno se van configurando permanentemente en un proceso de transformación constante y de aprendizaje. Por lo tanto, el pensar que cada uno de los sujetos que vivimos en este mundo y vivimos en esta provincia, vivimos en este contexto, concedimos el orden social de acuerdo a cómo lo vamos aprendiendo y cómo nos lo van presentando y cómo lo vamos entendiendo. Y eso dispara conductas. Eso determina decisiones comportamentales. Y eso también acompaña toda la emocionalidad de los sujetos que viven en este orden social. Fernando Sabater, este filósofo español, en sus escritos sobre política para Amador, él dice que nosotros somos productos y productores de la sociedad. En relación a eso, ¿cuál es la mirada que tiene respecto a lo que está pasando hoy en nuestro país, por ejemplo? Yo te puedo decir que Pichon Rivière también apoya esta noción de la concepción de sujeto. Desde la psicología social decimos que el sujeto es producido y productor del orden social, ¿no? Nosotros trabajamos con sujetos concretos, históricamente situados. No nos imaginamos el sujeto de 1800 y buscamos acordar esas conductas en este tiempo, en este aquí y ahora, sino que concebir al sujeto, entender al sujeto, no es al margen de cómo se estructuran las relaciones sociales en donde el sujeto se va configurando a lo largo de su trayectoria de vida. Vivimos en momentos convulsionados, no es al margen de la aparición de el mundo digital, donde en las familias, si podemos hablar de matrices de aprendizaje, donde nosotros vamos aprendiendo a ser y estar y a entender el mundo, lo aprendemos en este primer grupo, ¿no? Que es la familia. Después de la familia viene la institución educativa, en donde a lo largo del tiempo esa alianza de la sociabilidad y de la educación de los sujetos se va generando una trama mucho más laxa, te diría, ¿no? Más extendida, ¿no? No en una sociedad que se entiende que trabaja en la misma vereda. Hoy concebimos, se ve que hay familias que le exigen a la escuela pautas educativas que deberían trabajar en la casa. Y al mismo tiempo, la escuela le exige a la familia pautas de relación que también deberían recuperarse en la escuela. Y mientras se están exigiendo mutuamente, los chicos están en el medio, están transitando y esas pautas de qué es lo que está bien, qué es lo que no, cuáles son los límites, no están claros, están muy difusos. También estamos viviendo un momento que es bisagra en la historia, porque ha entrado con el celular un tercero en ese proceso educativo. La familia, para poder solventar la vida de los integrantes,
los adultos deben estar cada vez más tiempo fuera de casa. No es casual que este momento de tan fuerte crisis que vive especialmente la clase media, la clase obrera, ¿no? En donde la plata cada vez alcanza menos y requieren más horas por fuera de la casa. La pregunta es, ¿quién enseña dentro de casa? ¿No? Porque tener que comer, como que vestirse o si uno está enfermo ir al médico es necesario, pero no es suficiente. Entonces, los espacios de diálogo, de compartir el tiempo libre, de acompañar dudas y preguntas, no está, pero no está porque la gente es mala, no, no está porque no se puede, porque hay que estar cada vez más tiempo buscando la posibilidad de tener más dinero para acompañar la vida de los chicos. Por lo tanto, también los discursos políticos del momento, en donde a viva voz se mencionan de manera violenta a quienes piensan diferente, y eso ya no se juzgan. Claro que no fue casual, porque una de las primeras definiciones de la actual política es sacar todos esos organismos de contralor, también de lo discursivo en los medios de comunicación, ¿no? Y al desaparecer esa posibilidad de control, ¿no? De lo que era discriminativo, de lo que no, de lo que está permitido y lo que no, ¿quiénes son los referentes de lo que se puede hacer? Bueno, son esa clase dominante que hoy ejerce el gobierno, que muestra un modelo relacional donde la violencia es parte inherente, no solo en los discursos, sino en las decisiones, en las concepciones de quién es el otro que por diferente a mí no debería estar o no tiene los mismos derechos. Por lo tanto, la violencia emerge en la conducta de los niños o los adolescentes como producto de toda esa trama relacional, institucional. Y al estar eso presente, se queda poco claro qué es lo que lo origina, porque en realidad es compleja la producción de todo esto. Este elemento en la formación de profesionales de psicología es central poder pensarlo como un, un formador de subjetividad también. ¿Qué consumen los chicos? El placer permanente, que no terminas una idea. Nosotros hicimos un estudio en este año 25 con los estudiantes de psicología para ver cómo se informaban de lo que pasa en la sociedad. Porque vos para entender la conducta del sujeto tenés que entender cómo se organiza y son las dinámicas del orden social, ¿verdad? ¿No? Entonces, en ese punto me parece que es un fenómeno muy complejo que sí requiere el entendimiento de la lectura de los intereses de clase social, porque parte de ser psicólogo social es poder comprender que la concepción de clase social está vigente en las posibilidades que tenemos de satisfacer nuestras necesidades, pero también en las imposibilidades. Y eso no es la meritocracia, no es si mi esfuerzo lo tengo. No, no, no. Vos podés esforzarte muchísimo, pero la disponibilidad del acceso a mejor educación, bueno, ahora las últimas decisiones de la política actual son que se cierran las posibilidades de los proyectos de investigación, o sea, el acceso a la ciencia, la posibilidad de seguir investigando, la posibilidad de poder estudiar, cada vez se va cercenando. Y eso es una condición de clase, una concepción de clase. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que van a estar limitados a acceder al estudio? ¿Y quiénes son los que no pasa nada si podés acceder o no con tal? Papá paga todos los fines de mes 500.000 pesos, 200.000 pesos la cuota. La concepción de clase social es central para entender las posibilidades de disponibilidad de la resolución también de derechos a la salud, a la educación o lo que no podemos acceder. Hace un mes más o menos salía la información acá en Tucumán sobre una alumna que fue apuñalada en la escuela. ¿Por qué la violencia a veces se presenta en nuestra sociedad como mal y a veces como remedio, ¿no? La violencia tiene que ver con las formas de relación humana, ¿no? Y que está mediada por un ataque hacia el otro. Y no está mediada por la palabra, para poder explicar cómo concibe la situación problemática o el conflicto. Te voy a hablar desde mi lugar como mediadora. Nosotros concebimos el conflicto como un proceso que tiene distintas etapas y va teniendo distintas formas, pero que se caracteriza por tener posiciones, intereses y necesidades. Generalmente la posición
es la conducta visible, pero eso no significa que ese sea el conflicto. Operan para que actúe esa conducta intereses y necesidades, que es lo que no se ve. Operaría implícitamente, como diríamos los psicólogos. Pero para poder verlo, entender la complejidad de esa conducta, necesitamos que existan palabras para poder explicar. Y es ahí donde no hay tiempo. La escuela está abarrotada de demandas, de actividades, de espacios, donde el poder hablar de lo que me pasa o lo que siento o lo que me hizo mi compañero no tiene lugar, pero tampoco tiene lugar en la casa, ¿no? Y entonces en la casa llega la demanda. Me pegó Eduardo, ¿no? Eduardo me dijo gorda, ¿no? Y en realidad la respuesta, porque las matrices de aprendizaje de los adultos que somos, Boris, fue, si Eduardo te pega, vos entonces, ¿qué tenés que hacer? Si Eduardo te grita, vos Devolver. devolverle, gritar, Ya. ¿no? ¿Cuál es el otro modelo? Bueno, va la familia a la escuela y quiere ajusticiar esto, ¿no? Esa conducta y el contra la docente que debería sacarlo Eduardo porque en realidad Eduardo le hace la vida imposible a Natalia. Pero ¿dónde están los procesos de aprendizaje y enseñanza de cómo enfrentar cuando estas conductas se expresan? Porque el problema no es el conflicto. El problema es si tengo recursos o no para enfrentar esas situaciones conflictivas. El hecho de que seamos personas diferentes nos lleva a tener diferencias y esas diferencias muchas veces se expresan como conflictos. Pero el recurso que tengo yo para enfrentar un conflicto es poder sentarte en un espacio y decirte, mira Eduardo, hablemos. Quiero explicarte qué me pasa. Quiero explicarte qué siento con esto. Quiero contarte cómo lo vi yo. Y quiero escuchar qué viste vos. Eso no viene en los genes. Y eso no viene porque tengo una edad determinada. No, eso se aprende o no se aprende. La pregunta es quién lo enseña. ¿Es posible que lo enseñen los adultos que no lo han aprendido? Y no. Como tampoco es posible que enseñe un docente que no lo aprendió. Entonces, frente a esta situación donde el orden social ha álgido en violencia y pone un modelo casi de eso que tiene que sobrevivir a los medios, a que tiene que tener placer inmediato todo el tiempo, a que me insultan y no puedo decir nada, es natural porque es todo el tiempo. ¿Qué hago frente a eso? ¿Quién le enseña? Entonces, dentro del Ministerio de Educación, la respuesta debe ser educativa. No es una respuesta de justicia, porque para eso está el Ministerio de Justicia. Claro. La respuesta es educativa, donde nosotros decimos estas habilidades para la vida, que es un concepto generado por la OMS en 1996. Mira, en aquel momento ya se decía que había que enseñar en este tiempo a convivir con el otro. Ya no solo es suficiente el saber técnico, la reflexión. No, 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 ahora hay que enseñar a convivir con el otro que es diferente a mí. Y que esas diferencias no deben aniquilarse. Y Jean Rivier cuando escribe sobre los grupos, y especialmente sobre los grupos operativos, dice que a mayor heterogeneidad de los integrantes que conforman un grupo, mayor homogeneidad en la tarea. Es decir, que mientras más se vean las diferencias y las habilidades y las potencialidades de los otros, más rica es la tarea, porque cada uno aporta lo que el otro no puede, porque no lo creyó, no lo tiene como capacidad. Por lo tanto, para ser mediador en la escuela, nosotros promovemos que los niños aprendan esta habilidad de poder construir un sentido de su conducta vinculando la emocionalidad y vinculando qué hacer. Registrar qué siento, gestionar las emociones y también tener un espacio seguro donde se pueda hablar de eso que le está pasando. Y que eso no significa que están perdiendo tiempo para aprender. No, están aprendiendo una habilidad que lo va a acompañar toda la vida, ¿no? El mediador, el niño mediador, es aquel que participa en talleres donde se habla de esto, donde juegan, hacen juegos de roles y aprenden a promover la palabra entre dos sujetos que están peleando, ¿no? Promueven la palabra
entre niños que han recibido el insulto o el empujón, para que el otro puedan decirse qué sienten, qué quieren del otro, qué esperan del otro y que no quieren vivir más. Obviamente, dentro de la escuela, no todas las situaciones conflictivas son mediables. El ejemplo con el que vos partís tu pregunta no sería de mediación. Pero para que lleguen a ese extremo, tuvo que pasar un montón de situaciones, tuvieron que pasar un montón de situaciones que nadie vio, Claro, porque también está pasando que se ha naturalizado la violencia en las escuelas. El adulto naturalizó la violencia. ¿Cuál es el primer indicador de esa violencia naturalizada? Cuando toca el timbre del recreo, los chicos salen desesperados y el nivel de grito, de dinámica de los cuerpos frente a ese espacio que no está arreglado por el banco, por la hora de clase o por el docente enfrente, está repleto de situaciones de violencia. El modo de juego reproduce en esas relaciones donde el respeto por el cuerpo del otro, por el lugar del otro, está invisibilizado. Entonces nosotros decimos en las escuelas, bueno, el termómetro es ese. Cuando uno entre a una escuela donde el nivel de grito no sea excesivo, sino que la gente pueda volver a hablar y dialogar, habremos encontrado que el canal para poder interactuar con el otro es el diálogo y la palabra, no el grito, el empujón, ¿no? Las palabrotas que se dicen también, cómo se saluda, ¿no? Y ya nadie reclama sobre eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no será que ya no llama la atención? Y el proceso de naturalización de lo que es social es una estrategia de control social. Ana Quiroga habla de que para poder hacer un análisis científico y crítico de la vida cotidiana, tenemos que descubrir cuáles son esas estrategias de control social que están operando, generalizar lo que es particular. Todos los chicos están desbordados. No, bueno, pero ¿sobre qué conducta estás analizando eso? Todos los chicos serán, toda la familia están sin concebir cómo se educa a sus hijos. Y no, no son todos. Pero el hecho de que se genere el modelo, todo bullying, todas las conductas que acontecen en las escuelas es bullying. Pero cuando nosotros podemos pensar que no se debe generalizar con situaciones o conductas o hechos particulares, se debe conocer primero. Y al poder identificar la particularidad de la historicidad de ese conflicto, no todo es generalizable, ¿no? Eternizar lo histórico, siempre hubo violencia, ¿no? Pero como siempre fue a este nivel, ¿no? Nosotros tenemos que descubrir qué aspectos institucionales, discursivos de la ideología dominante de este momento promueve, genera y sostiene niveles de violencia tan altos que lo que va rompiendo y fragilizando, ¿qué son? Las relaciones sociales, es la trama social. Mientras esto esté fragilizado, ¿quiénes sacan beneficio? claro. Mientras nosotros no seamos capaces de encontrar en el otro, que es mi par, que vive situaciones difíciles igual que yo, situaciones en común, no solo las distintas, sino esos aspectos comunes, podremos nuevamente fortalecer la trama social, ¿no? Y naturalizar lo social es la otra estrategia de control social, donde nosotros buscamos permanentemente no pensar que esto es natural o inherente a lo humano. No, no, esto es social y tiene orígenes, tiene razones y tiene intereses que debemos descubrir. La pandemia hizo su efecto fuerte. ¿Por qué? Porque se convirtió en un recurso indispensable, ¿no? Y un modelo de que no lo es que hoy muchos sistemas educativos están diciendo la mejor manera de resolver esto es que el celular no entre en las dinámicas vinculares de los chicos. Que entre cuando se necesita buscar información, crear e investigar, pero que no entre como modelo relacional. Vos hoy tenés momentos de los espacios de esparcimiento, anda a un bar y mira, nosotros somos analíticos de la vida cotidiana. Tenés mesas de 5 integrantes, cada uno con su celular. No se miran, no hablas. ¿Están compartiendo un espacio y tiempo? Sí. ¿Pero están interactuando? Entonces la otra respuesta es no, bueno, interactúan de otra manera.
lo inherente a lo humano, el mirar a los ojos, el registrar cómo estás, el poder seguir el hilo de la conversación con vos, no solo estar con vos y los otros 3 grupos que me mandan mensaje y yo debo responder inmediatamente, sino poder conectarme con el otro, me permite a mí conectarme conmigo. Esa relación es lo que nosotros tenemos que descubrir. En ahí te das cuenta que no es responsabilidad solo de la escuela, Las, solo de la familia, ¿Cómo piensa en la salud mental desde la psicología social? de esa construcción colectiva. No es solo es el sujeto con su contexto. Nunca concebimos al sujeto desde esa individualidad al margen de las relaciones que lo sostienen. Pero para que sea una construcción colectiva tiene que haber otros dispuestos a mirar, a escuchar, a estar con el otro. Estar con el otro es estar en contacto y en registro del otro. Y ahí es donde es una línea muy finita, porque pueden estar 2 cuerpos, pero no significa que estamos con ese otro. ¿Sabes dónde lo vemos nosotros? El dispositivo para enseñar psicología social es, los grupos operativos. Son pequeños grupos de 30 estudiantes, em, donde el docente juega el rol, ejerce el rol de coordinador de grupo. Lo que les cuesta a los estudiantes anular el celular, mirar a los ojos al compañero, recuperar lo que dice el compañero para unir su idea enriquecida en función de lo que toma de los compañeros y no centrar su atención solo en la voz del docente, es terrible. Llega el mes de julio y recién están tratando de saber el nombre del compañero. Eso es matrices de aprendizaje de un sistema educativo que no ha promovido la dimensión vincular, ha dejado librado a las posibilidades de la personalidad de cada sujeto para ver si arma sus vínculos significativos en la escuela o no. Y si no lo arma, problema del chico, Claro. ¿no es cierto? Bueno, que es La así, la persona es sociedad individualista. exactamente. ¿Y por qué le conviene que el individualismo sea parte de las dinámicas vinculares? Porque el capitalismo me necesita productiva todo el tiempo Sí. y porque sé que hay otros 20 con los que yo no voy a armar relaciones afectivas, ¿no? Convierten en competencia, Me compre- en rivales. Exactamente. Entonces vos te das cuenta que la psicología social te da herramientas para entender que esto que soy hoy no es porque es lo que me dio mi familia solamente. Son las condiciones de posibilidad de época, tiene que ver mucho los intereses del mercado, tienen que ver mucho los modelos económicos que hoy están necesitando sujetos más anónimos, más confrontativos, que crean solamente de su mérito y que esas relaciones sociales estén cada vez más frágiles. ¿Y dónde me doy cuenta que esas relaciones están cada vez más frágiles? Cuando entro en crisis y necesito una oreja, ¿a quién voy? ¿A la IA? Las redes sostén, las redes de apoyo están fragilizadas, debilitadas, líquidas. Y por eso empiezan a Eh, consultar a la inteligencia artificial, que ni siquiera es un humano. Profesora, si usted pudiera dejar un mensaje como mediadora, embajadora de la paz, ¿qué mensaje le gustaría dejar a la sociedad tucumana? Primero, que tengamos la convicción de que podemos cambiar este momento en el que estamos viviendo, siempre y cuando haya una mirada crítica de lo que estamos haciendo. Nadie nos obliga a que este sea el único medio de estar en contacto con un otro. Nadie. Y la posibilidad de contactarme con el otro me da la posibilidad de aprender lo que yo no conozco. Que los adultos se atrevan a ser referentes, que se atrevan a ser adultos, que poner límites es salvar vidas, que vivir sin límites es vivir sin el registro de qué me pone en peligro y qué no, dónde está el riesgo y dónde no lo está. Que el armar vínculos no es una cuestión azarosa. Construir vínculos sanos, debo aprenderlo a hacer. ¿Y quién me lo enseña? Lo enseña la familia, que la familia no sea parte de ese proceso.